y a todos. Les damos la bienvenida en nombre de Virtual Ediciones, empresa editora chilena que trae este libro a la Argentina. Es un honor para mí presentarles a la escritora del libro Silo, el maestro de nuestro tiempo, la señora Pía Figueroa Edwards, y a los comentaristas, el señor Pedro Mouratian y el señor Luis Alberto Amann. Presentar a Pía Figueroa Edwards no es tarea fácil. Es chilena, es casada, tiene 2 hijos y está a punto de ser abuela. Licenciada en Historia del Arte, incursionó en la política. En la década de los años 80 participó en la fundación del Partido Humanista y tras el retorno a la democracia tuvo desde el gobierno de Patricio Aylwin la posibilidad de representar a Chile en diversas negociaciones internacionales vinculadas al cambio climático, el Protocolo de Montreal, el Tratado Antártico, además de construir una carrera parlamentaria. Fue durante varios años presidenta de la Fundación Laura Rodríguez, dedicada a las temáticas educacionales, ambientales, de género y diversos proyectos sociales. Desde el año 2008 dirige Presenza, una agencia internacional de noticias especializada en la paz, la no violencia, el humanismo y la no discriminación. Ha escrito varios ensayos y diversas publicaciones. Pero por sobre todas las cosas, Pía es una humanista, o como ella misma se define, una siloísta. Conoció esta doctrina a los 15 años y desde entonces no ha parado de trabajar para llevar a otros el mensaje de un maestro. Desde la mirada de Pía, el propósito de este libro es exponer para quienes no lo conocieron cómo fue Silo. A continuación, vamos a escuchar las palabras de nuestro primer comentarista, el señor Luis Alberto Amann, político, escritor, periodista. Le agradecí esta posibilidad de referirme a un material que me parece importante para comprender el fenómeno del siloísmo. El texto ofrece la posibilidad de diversos abordajes, pero he preferido, en honor a la brevedad, considerar unos pocos temas. Como ella tuvo ese honor de conocer a los grupos siloístas cuando solo tenía 15 años y la acción pública de Silo recién comenzaba, ha sido partícipe de casi todos los hechos importantes que han transcurrido en las últimas 4 décadas, logrando que el lector sienta la cercanía con un Silo hombre y sabio a la vez. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestro queridísimo amigo, el señor Pedro Mouratian, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADE. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Pía, por darme el honor de poder acompañarte en la presentación de este libro. Como ven, recién le decía a Pía, he sido hasta respetuoso de los colores, todas las anotaciones están hechas en naranja. Dije, como por lo menos para empezar bien, porque si no ya iban a empezar a pensar mal. Pero bueno, lo cierto es que no es un libro más no es un libro cualquiera, y tampoco una presentación cualquiera, porque cuando uno lo lee y empieza a adentrarse, a explorarlo, lo primero que se le ocurre es que cuando lo voy a presentar con muchos quizás que han vivido este libro, o sea, que son testigos en primera persona de este libro. Entonces, más allá de que Pía haya tenido la capacidad de poder sintetizar mucho de todo lo que el libro, y que recién Luis sintetizaba también con anécdotas y con algunas miradas muy particulares, lo cierto es que estoy frente a un auditorio que, a diferencia de otros libros que quizás son novelas o que son simplemente relatos históricos de los cuales uno es ajeno, en este caso se trata de un libro, primero, de una figura tan emblemática y tan neurálgica como Silo, y mucho más para cada uno de ustedes, y ni hablar de la autora, ¿no? Pero también es cierto que quizás muchos de los que están aquí sentados hayan estado con Pía
en Punta de Vaca, hayan estado en Corfú, hayan estado en tantos de los lugares que se mencionan y que hacen de esto no solamente un raconto de historias, que creo que esto es lo que yo quería quedarme, ¿no? Sino que me parece que es una invitación, como todos los libros que uno lee que estén vinculados a Silo, una invitación a la reflexión permanente, al pensamiento, ¿no? Yo veía la profundidad del libro. Creo que una de las cosas que hay que destacar de este libro es que es un libro transparente, que es un libro que está escrito desde la vivencia, pero también desde las sensaciones, desde las emociones, ¿no? que está más sentido que pensado. No es un libro pensado, no es un libro que si bien está muy bien escrito, y recién Luis lo decía, digo, desde lo gramatical, pero me parece que está muy bien reflejado algo que hace a la vida de una militante, que ha encontrado en la figura de Silo muchas respuestas a muchas inquietudes y muchas respuestas a muchos desafíos, inclusive los desafíos que tenemos todavía por delante. A mí se me ocurría que en estos apuntes o anotaciones que iba haciendo, más que plantearlo tal cual lo hizo recién Luis, que fue muy prolijo, ¿no? en cada uno de los capítulos, y cómo cada uno de esos cuentos o relatos sintetizaban un pensamiento o una situación puntual, y que es cierto, hacen que uno conozca Silo desde otro lugar, desde un lugar más cotidiano, ¿no? El lugar que a veces uno desconoce de los líderes, ¿no? Uno cree que los líderes son personas que no sienten o que no viven las cosas como nosotros, o que no pueden hacer cosas que uno habitualmente hace. Y recién cuando hablaba del tema de las tarjetas de crédito, y que es uno de esos capítulos, ahí yo había hecho una anotación, que la tengo por acá, que es muy simpática, porque que Pía se debe estar acordando, que es cuando va a pagar Silo. En el capítulo, cuando habla del tema de las tarjetas de crédito, ¿no? Y el plástico y las tarjetas de plástico, claro, es todo lo que tiene que ver con el capitalismo, todo lo que nosotros venimos combatiendo, que nosotros no somos producto y no debemos ser producto de ese sistema que nos hace sentir cada vez más sojuzgados, ¿no? Porque hoy les pasa a los jóvenes, ¿no? Que sienten que si no tienen las cosas que el sistema les impone, quedan excluidos de ese sistema. Hoy los jóvenes sienten que la única manera de poder ser reconocidos es a través de los bienes materiales. Creo que lamentablemente estamos en una batalla muy fuerte con todo eso, que hace que, digamos, tengamos que redoblar el esfuerzo. Pero la anécdota que cuenta Pía es que después de una actividad se van a comer. Y se van a comer Pía, Silo por supuesto, y otro grupo de amigos y de compañeros, y que cuando se termina la cena, Silo pide la cuenta. Y cuando le traen la cuenta, él se levanta, con ese cuerpo alto, erguido, así tan imponente que tenía, y se levanta su pie, lo pone sobre la silla, se levantan los pantalones y debajo de sus medias tenía el dinero con el cual él paga, ¿sí?, la cuenta. De alguna manera creo que es un contraste que puede ser, es gracioso y es cómico, porque uno se lo imagina, ¿no? Una persona tan alta, levantada, encima en un restaurante, aparte una persona tan, digamos, siempre tan ubicada, ¿no? Y tan formal cuando tenía que serlo, pero digo, yo me lo imagino levantándose los pantalones, ¿no? y bajándose las medias hasta el tobillo para sacar el fajo de dinero y poder pagar, ¿no? Que de alguna manera esos son, digamos, para mí, son las señales, ¿no? Tienen que ver con los gestos, y los gestos en la vida no son poca cosa. Uno vive de gestos, y los gestos lamentablemente a veces son los que determinan muchas veces cosas, y nos cuesta a veces profundizarlas, pero estos son gestos positivos, a veces hay gestos que no son tan positivos. Pero digo, me parece que son esas cosas que uno puede encontrar en el libro. Este es un libro
que tiene esas profundidades, tiene desde la reflexión seria, profunda, hasta esa cosa que puede parecer hasta cómica o banal, pero que en definitiva también es tan seria y profunda. Lo que ocurre es que está tan bien relatada y tan bien contada por Pía, que hace que uno se sienta, como más metido adentro del libro. Esta es la verdad, ¿no? Y bueno, yo había notado algunas cosas, algunas que me parece que son buenas que uno se lleve. Cuando uno lee un libro, yo tengo una mala costumbre, o tengo un déficit mío, que es no recordar las cosas tal cual están escritas, porque yo no tengo una memoria que a mí me permita repetir, digamos, toda una frase tal cual. Que hay gente que lo hace, y la verdad yo lo felicito porque tiene una memoria muy prodigiosa. Yo sin embargo me quedo con algunas cosas que son las reflexiones sobre las cuales construyo mis valores, mis ideas, y sobre eso voy transitando en la vida. Pero, por ejemplo, cuando se inicia el libro, ¿no? y cuenta una Pía muy joven todavía, que va descubriendo a los 15 años a Silo, lo que había sido las primeras presentaciones de Silo en público, tanto en la Argentina como en Chile, ¿no? Lo que es el paso de Silo hacia Chile, y lo que era la persecución por parte de los medios de comunicación, de los periodistas, y todo lo que se hacía para silenciarlo, ¿no? Porque en definitiva era una voz que molestaba, una voz que incomodaba, y que una voz como todas, ¿no? Cuando uno invita a la reflexión siempre es lógico que moleste. Y la verdad es que Silo, siendo un pacifista y un humanista, molestaba. Y esto también hay que asumirlo, digo, cada uno lo hace a su manera. Silo inteligentemente lo hacía desde la paz y la no violencia, pero molestaba. Y bienvenido sea esa molestia, porque en definitiva era la molestia que venía a romper esos paradigmas sobre los cuales se habían construido sociedades, sobre la cual creo que cada uno de nosotros todavía seguimos cuestionando, y en eso creo que nos hermanamos, ¿no? en valores y en objetivos de vida. Y en eso sí lo señalaba, y bien lo pone Pía, decía: si es falso lo dicho hasta aquí, pronto desaparecerá. Si es verdadero, no habrá poder capaz de detenerlo, ¿no? Y me parece que eso sintetiza muchas cosas. Sintetiza que si yo soy un charlatán, no se preocupen porque esto desaparece, como tantas cosas. Ahora, si lo que yo estoy diciendo mínimamente invita a un cambio, invita a que alguien piense, invita a que gente se sienta reconocida, que pueda recuperar parte de lo que uno tiene en su interior, evidentemente eso va a seguir perdurando, porque le hace bien a la sociedad, le hace bien a la humanidad, y les guste o no les guste a los periodistas, les guste o no les guste al establishment político, esas cosas perduran y se siguen transformando. En definitiva, creo que Silo lo que ha hecho ha sido abrir una puerta de la cual creo que cada uno en mayor o menor medida puede tomar y reproducir y amplificar. Creo que lo mejor que puede hacer quienes se sienten identificados con un mensaje tan claro como el de Silo es amplificar su discurso, amplificarlo en hechos y amplificarlo inclusive hasta en ideas, porque creo que los grandes líderes lo que hacen es eso, es darnos las herramientas para que nosotros podamos todos los días, ¿sí? A partir de la valorización de esas ideas, cuestionar y ampliar, cuestionar y modificar aquellas cosas que hacen a una evolución humana, que hacen a una evolución como sociedad. Después hay otras cosas que también son interesantes. Por ejemplo, en Corfú, como decía antes Luis, yo acá me anoté algo que me pareció muy lindo, ¿no? Que dice: la acción del ser humano en el mundo constituye una forma transversal de volcar hacia afuera lo que se siente y se piensa hacia adentro. Y me parece que eso tiene que ver justamente con el mensaje y la filosofía que Silo quería transmitir a la sociedad, ¿no? Y transmitirle a sus propios seguidores primero, pero para que ellos, ¿sí? Para que ustedes sean después replicadores de ese mensaje, o sea, que era lo que estaba pasando interiormente, para poder después trasladarlo y transformarlo eso en algo mucho más estimulante para el ser humano. Y bueno, y acá por ejemplo me había notado, ¿no? Que decía: ningún estímulo llega desde afuera, entonces la conciencia apela a la memoria. Y esto es cierto, ¿no? Porque también, digo, uno siempre cree que todo está en el afuera, pero en realidad tenemos muchísimas cosas en el adentro. De hecho, este libro habla de eso.
este libro habla del adentro más que del afuera. Del afuera habla desde los hechos que sacudieron las sociedades, desde el afuera habla de lo que pasó en la Argentina en el año 2001, desde el afuera habla de los hechos puntuales que iban motorizando esa militante tan convencida y tan pasional, ¿sí? que ha sido y que es Pía, y yo la conozco personalmente de antes, pero digo, uno la conoce desde su pasión a través de este libro. Uno se da cuenta de lo que es una militante convencida y una militante que necesita seguir desafiando lo que está establecido, porque ese es el mensaje, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y me parece que esto de la memoria tiene que ver también con aquellas cosas que se experimentaron, con aquellas cosas que Silo en definitiva trataba de ir a buscar. Creo que, y ustedes perdonen mi atrevimiento, pero digo, me parece que Silo lo que siempre intentó hacer, a través de este libro lo he descubierto y de otros que también he leído y que tienen que ver con su pensamiento, Silo estaba convencido de que la verdad estaba en cada uno de nosotros, en el interior de cada uno de nosotros, en la memoria que cada uno de nosotros traemos de los hechos, ¿sí? y que el exterior se construye a partir de eso, no se construye a partir de lo que se quiere imponer desde el afuera, sino de lo que cada uno de nosotros tenemos, somos y hemos aprendido, digo con H, ¿no? O sea, lo que hemos incorporado nosotros en nuestro acervo cultural, identitario y demás, ¿no? Y otro tema que también a mí me pareció fascinante, ¿no? Que tenía que ver con el trato a los demás, y que Pía lo habla bien y lo pone en boca también de Silo en uno de los capítulos, ¿no? Y decía que el trato a los demás tiene consecuencias y que no da lo mismo hacerlo de un modo que de otro. Y eso es fantástico. La verdad que si nosotros somos conscientes y logramos entender de que el trato que tenemos con el otro, con el ser humano, y eso tiene que ver con el concepto de otredad, tiene que ver con el concepto de alteridad, eso no está en el libro, pero digo, lo aporto porque es el mismo sentido y la misma mirada que se tiene. Digo, el trato con los demás tiene una consecuencia que puede ser buena y puede ser mala. Por eso tenemos que, acá se habla inclusive, trata a los demás como quieres que te traten a ti, ¿no? Esto es una frase que sí lo repetía también, ¿no? Pero que en realidad es preexistente a Silo, pero que es sabia, digamos. Y estaba muy bien, digamos, que Silo hubiese insistido tanto, e insista tanto, y que Pía hoy lo traiga de nuevo en el libro, y que cada vez que uno piense en el otro primero. Creo que cuando la presidenta dice la patria es el otro, digo, no se equivoca con eso, porque creo que la patria y las sociedades y lo que cada uno de nosotros somos es el otro, tiene que ver con el otro. Si no, nosotros no seríamos nada. Ustedes imagínense solos en medio de la nada. No existiríamos, seríamos nada, porque no tendríamos ningún valor, nada ni que mostrar, ni que trasladar, ni que ofrecer. Imagínense un ser humano que no puede ofrecer nada. Estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando no de lo material, porque lo material no entra en esta discusión, porque lo material yo a veces entiendo que ni siquiera es de uno, ¿no? Digo, tiene que ver con las circunstancias, con las coyunturas, y si no pensaríamos que una persona que no tiene elementos o no tiene algo material no tendría nada que dar. Sin embargo, sí tiene muchísimo que dar y a veces tiene mucho más que dar que cualquier persona que sí tiene recursos económicos. Entonces, por eso es tan importante que se enfoque esto, que lo dice desde las Islas Canarias, en esa gira europea que han hecho, que la verdad era extraordinaria, ¿no? Me gustaría haber estado en esos lugares. Pero, porque, vamos a decir la verdad, estaban en los lugares más terribles, ¿no? En Canarias, en Corfú, digo, esto también hay que ponerlo, y hay que ser honesto, ¿no? Porque si no va a parecer que... Pero bueno, en fin. Realmente hay muchísimas cosas hermosas como estas que hacen este libro. Después yo tomo algunas frases que por ahí no tienen que ver con... Yo no sé si fue la intención de Pía ponerlo de esa manera, pero a mí me sonó y yo lo digo. Por ejemplo, en un capítulo que es el tema de los vuelos, ¿no? El vuelo. Entonces, Pía relata cómo era Silo
en su orden, ¿no? En el respeto hacia los otros, en esto que veníamos hablando, en pasar desapercibido, en que realmente sentir que, o hacer sentir a los demás de la mejor manera, que nadie se sienta molesto, en dejar pasar a todos, poder bajar él sin molestar. Pero hay una frase que está ahí que no tiene nada que ver, digamos, con... O sea, si ustedes la analizan en el libro no tiene nada que ver, pero a mí me hizo me retumbó, que está puesta como nada, pero dice, jamás dejó de llegar donde iba. Pero después sigue, dice, nunca lo hizo un minuto de retraso, o sea, no tiene nada que ver con... Pero yo le encontré una beta, digamos, filosófica, porque jamás dejó de llegar donde iba. Yo creo que el inconsciente estaba tan instalado que cuando empezó a escribir, realmente estaba convencida de eso. Yo estoy convencido que, digamos, que lo que quiso decir es algo más que un relato de no llegaba tarde a tomar el avión. Porque jamás dejó de llegar donde iba, tiene una profundidad que es enorme, ¿no? O sea, sería bueno que ninguno de nosotros dejemos de llegar a donde vamos. Digo, eso sería extraordinario. Bueno, después hay cosas que, bueno, que tienen que ver con esto que hablaba Luis, ¿no? De la vida, digamos, de Pía como candidata y lo que ha sido, inclusive, yo no sé si llegó Elía por ahí, sí, ahí está. Porque no se ve por el reflejo de los ojos, no lo veo, pero bueno, tiene que ver también con la candidatura de Elía para presidenta de la República en el 99, años difíciles si los teníamos en la Argentina. Y algo que decía Silo, ¿no? Que la voz de los que no tienen voz expresa lo que la sociedad como conjunto necesita. Eso creo que también es una síntesis extraordinaria, para mi gusto, de lo que uno puede aspirar como dirigente político, como militante, ¿no? De poder expresar eso, creo que realmente sintetiza muchas cosas. Realmente sintetiza muchas cosas. Y es bueno que quienes tenemos funciones públicas y quienes tenemos la obligación de conducir organismos y de representar al pueblo podamos hacerlo de esa manera, ¿no? Siendo y representando la voz de los que menos voz tienen, que es un poco el desafío que tenemos todos los días. Después, en el capítulo, este es un reclamo que le hago a Pía, en el capítulo de los rusos, ustedes saben que yo tengo, por mi apellido, por ahí se han dado cuenta, yo tengo una ascendencia que es armenia. Y en el capítulo de los rusos, cuando habla de los rusos, debo reconocer que hay un ruso y dos armenios, no son tres rusos. Eso también, digamos, es una factura que le paso acá públicamente para que quede claro. Y después hay algo que a mí también me gustó mucho, la verdad, y que habla de algo que lo vivimos todos como seres humanos, y que tiene que ver con las culpas. Todo lo que hacemos análisis sabemos lo que son las culpas y cargamos con las culpas siempre. Y a mí me parece extraordinario, ¿no? Esto primero de reconciliarse con el pasado, con uno mismo, o sea, de uno, ¿no? Y que somos responsables pero no somos culpables. O sea, no podemos cargar toda la vida con las culpas de todo lo que hicimos mal o que no hicimos, sino que debemos asumir eso como una responsabilidad que tenemos y trasladar, ¿sí? Esa responsabilidad a modificar las cosas. De hecho, todos hemos cometido y cometemos todos los días muchas veces cosas que nos hacen sentir culpables, pero la verdad es que, digamos, tenemos que estar convencidos, no somos culpables de todo, somos responsables. Y eso está muy bien acá, y está muy bien dicho. Y a mí se me vino a la mente, yo cuando tenía los primeros 15 años de Pía, había hecho un folleto que era militante en ese momento en el colegio secundario, y había encontrado una frase, no me pregunten de quién ni de dónde, pero que decía que la revolución fundamental es revolucionarse. Y a mí me pareció extraordinaria esa frase, después la seguí repitiendo 30 años de mi vida, y la verdad es que cuando veía esto y hablábamos de la reconciliación con uno mismo, me parecía que tenía que ver con esa frase. Quizás haya sido el propio Silo el que la dijo, yo no lo sé porque yo la leí alguna vez y después la seguí repitiendo, pero la verdad es que me parece una frase que invita mucho a esto, ¿no?
que invita mucho a esta reconciliación con el pasado de uno mismo. Y debo confesar algo que también he leído en el libro y que habla de otro tipo de reconciliación. Miren, hay un capítulo que se llama La reconciliación, ¿sí? Se lo voy a leer textual esto porque ahora les digo por qué. Dice: tampoco estamos tratando de olvidar los agravios que hayan ocurrido. No es el caso de intentar la falsificación de la memoria. Es el caso de tratar de comprender lo que ocurrió para entender en el paso superior de reconciliar. Nada bueno se logra personal o socialmente con el olvido o el perdón. Ni olvido ni perdón, porque la mente debe quedar fresca y atenta, sin disimulos ni falsificaciones. Estamos considerando ahora el punto más importante de la reconciliación, que no admite adulteraciones. Si es que buscamos la reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido intensamente, es porque queremos una transformación profunda de nuestra vida. Una transformación que nos saque del resentimiento en el que, en definitiva, nadie se reconcilia con nadie y ni siquiera consigo mismo. Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo, sino un ser lleno de esperanzas y fracasos, un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento. Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos, un ser en el que hubo hermosos momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimiento, estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad. Este camino hacia la reconciliación no surge espontáneamente, del mismo modo que no surge espontáneamente el camino hacia la no violencia, porque ambos requieren de una gran comprensión y de la formación de una repugnancia física por la violencia. La verdad que esto me pareció casi central del libro. Y digo que me pareció central porque creo que es el mayor desafío que tenemos. Cuando terminé de leer el libro, dije: este es el mayor desafío que tenemos. Y no es fácil. Debo reconocer que no es fácil porque significa muchas cosas. Significa derribar un montón de muros y obstáculos, que eran los que venía hablando antes. Y creo que la vida muchas veces, quizás no en nosotros, pero muchas veces genera hechos en la gente por ahí que está más vulnerada en sus derechos, que es muy difícil salir de ese lugar. Es muy difícil. Y este creo que es el desafío. Yo creo que la síntesis del libro tiene que ver con esto. La síntesis del libro tiene que ver con cómo hacemos nosotros para que cada uno de los mensajes que están en este libro nosotros podamos trasladarlo en una lucha concreta para que los miles y miles, las millones y millones de seres humanos, y en especial los niños y las niñas, puedan salir de esta situación. Creo que ese es el mensaje que yo me quedo, con el que me quiero quedar del libro, porque me parece que es lo que me invita a seguir explorando cosas, a seguir desafiando cosas. Y finalmente se me vino una imagen con lo último que leía de los sueños, que es el último capítulo, digamos, que dice: la misma madrugada del 18 de septiembre del 2010 soñé intensamente con su presencia, que, burlándose de mis capacidades para intervenir los sueños, me sugería que de ahora en más no me dejaría tranquila porque vendría a acompañar mis noches con frecuencia. Y cuando leí esto, me acordé de algo que había pasado, que había leído en la página 26, que habla sobre los experimentos que se habían hecho en Corfú, creo, en donde se estaba buscando lo de la memoria, donde se iba buscando ese interior bien profundo, y que para hacer esos experimentos hacían falta personas muy menudas para poder entrar dentro de una bañadera que había y poder realmente quedar como ajenas a todo el exterior y poder trabajar en él. Lo cierto es que acá la compañera Pía, que parece que era muy menudita, y entró ahí. Y termino con esto porque acuérdense lo que le dije antes de los sueños de Pía.
de que soñaba todos los días. Y a mí se me vino a la cabeza inmediatamente que cuando ella estaba haciendo esa prueba, la cual hubo que interrumpir, ¿sí? Porque Pía empezó a confundirse y no sabía dónde estaba Pía, y empezó ahí una situación de quién soy, ¿no? Y que aparte habla también el libro de quién soy, que es otra de las grandes preguntas, pero Pía se buscaba a sí mismo, en definitiva. Dice textual: Mario irrumpió en el cuarto de baño, detuvo la prueba, encendió la luz, hablando y sacándome de la bañera mientras me envolvía en una gran toalla celeste, abrazándome con firmeza e insistiendo en que reaccionara, en que yo ya estaba fuera del experimento, que escuchara, mirara, sintiera mi cuerpo. Me decía que soy Pía, que allí estaba, en este lugar, allí, trajo café caliente y fuimos recomponiendo lo vivido. Creo que el sueño ese tenía que ver con este Silo que la abrazaba, que con la toalla le estaba devolviendo esa contención que ella necesitaba en ese momento, y que la estaba en definitiva ayudando a que ella pueda ser ella. Creo que ese sueño de ella todos los días, que sigue soñando, tiene que ver con esta misma Pía de los 15, 20 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy bello lo que has dicho. Muchas gracias, Luis. Muy pulcro, muy bien expuesto, muy bien analizado. Muchas gracias, Pía, que hace una presentación exuberante y hermosa. Gracias a Virtual Ediciones y a tu producción con tantos amigos que han ayudado esta tarde a que estemos acá, a este calor humano que hay en esta sala. Muchas gracias de verdad a cada uno de ustedes por haber venido. No es fácil hacerse el tiempo, cruzar esta ciudad, venir a esta hora, un día de semana, estar acá. Muchas gracias por este momento. Pero no solo quiero agradecer por la tarde de hoy. Es una linda tarde, pero tal vez sea una buena oportunidad también para expresar mi agradecimiento a tantos amigos, muchos de los cuales están aquí hoy día, que fueron capaces de dar vida y fuerza al proceso del siloísmo durante décadas, poniendo el hombro para que sus propuestas pudieran germinar internacionalmente. Como ya lo dijo Pedro y como lo explicó muy bien Luis, es un libro testimonial que reúne 40 relatos mostrando a la figura de Silo desde distintos ángulos, desde distintas perspectivas, tratando de describir cómo era él en diferentes situaciones, a fin de que quienes no lo conocieron puedan más o menos acercarse a comprender cómo fue esa experiencia de compartir su tiempo. Se centra el libro en eso, de modo que deja de lado y no profundiza en otras cosas. No profundiza entonces en el reconocimiento que merecen quienes constituyeron su caja de resonancia más directa. Quizás entonces sea el caso de decirlo hoy acá. Nadie se constituye maestro si su enseñanza no penetra en el corazón de quienes lo escuchan y resuena en ellos. Si no sabe traducir en palabras las aspiraciones de las personas más sensibles de la época.
si no se es reconocido por ellos y acompañado en la aventura de abrir nuevos horizontes. No hay doctrina que prenda, menos aún en el mundo entero, si no cuenta con quienes la puedan difundir y llevar hasta lugares muy remotos. El maestro y sus discípulos comparten la misma sensibilidad, el mismo clamor por un mundo nuevo y un ser humano transformado. Este humanismo y la nueva sensibilidad, la nueva espiritualidad que despierta, han volado alto, impulsados justamente desde acá, sorteando muchos obstáculos para poder abrirse paso, elevándose sobre las dificultades que en cada momento fueron apareciendo. No solo los embates de los gobiernos autoritarios, su persecución, detenciones y encarcelamientos, la violencia por ellos desplegada que llegó incluso al asesinato en la ciudad de La Plata. También hubo difamación por parte de los medios de comunicación al servicio del sistema, de la Iglesia Católica y de los entornos más cercanos de quienes participaban de la nueva corriente. Sí, lo mismo fue detenido y se lo quiso silenciar, prohibiendo sus arengas. Desde esas condiciones adversas, una diáspora mundializadora se abrió hacia nuevas latitudes y las dispersiones fueron llevando hasta el último rincón del planeta la propuesta que surgía desde el sur de América. Ahora, tantos años después, reflexiono sobre nuestro proceso y me resulta inimaginable sin el aporte de los amigos argentinos. Y no me refiero solo al extendido del siloísmo hacia lugares y generaciones nuevas. No estoy pensando únicamente en el despliegue de grandes equipos humanos, aunque ello haya sido muy importante, sino también en la inspiración que las figuras referenciales fueron capaces de despertar en muchísimos de nosotros. En la coherencia, la capacidad de hacer, la osadía política, la discusión permanente con lo establecido, el pensamiento metódico, el diálogo y la convergencia, el aporte en las artes, los oficios y la cultura, el trabajo disciplinario, el arrojo a la hora de despertar una nueva espiritualidad. En cada etapa, Silo trabajó con unos u otros de ustedes, discípulos privilegiados, con quienes el maestro fue dando forma a la obra común. Sin ese aporte, quizá si se habría levantado su voz, quizá si habría encontrado eco. Son muchas las acciones acumuladas por tantos humanistas argentinos. Y me parece que han sido pocas las oportunidades en que los siloístas de otros lados hemos podido agradecerles por el extraordinario proceso desplegado. A cada uno de ustedes, muchas gracias. Muchas gracias.